Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es José Jair Vitano Ramos, del grupo 607 en la carrera de contabilidad, y en el siguiente video mostraré lo que es mi maqueta acerca de los principales cultivos de la región, siguiendo distintos puntos a especificar. Y bueno, vamos para allá. Y bueno, eso es lo que es mi maqueta acerca de los principales cultivos de la región, en donde especificaré ciertos puntos en los que indica la rúbrica 1.2.1. Primeramente hablaré de lo que coloqué en esta maqueta. Bueno, lo que fue es colocar los principales productos agrícolas, o mejor dicho, los principales cultivos de la región de aquí de Nuevo León, ubicándolos en los principales municipios que son de Montemorelos, Linares, Gualahuises, General Terán, Allende, Santiago y Cadereyta. Algo de lo que se da más en abundancia son los cítricos, principalmente es la naranja. Y bueno, los principales cultivos de la región son los que vengo ilustrando en esta parte, que son el maíz, el sorgo, el trigo, el frijol, el alfalfa y la papa. Además, también podría decirse que se tienen en cuenta algunos frutales. Cabe citar que es el aguacate y la manzana. Y bueno, con el siguiente punto es acerca de cómo los factores ambientales limitan la distribución y la abundancia de los organismos. Y bueno, esto es muy directa, ya que las condiciones climáticas y factores abióticos determinan las características que tendrá el organismo que vive dentro de ese ecosistema, que lo es por decir, aquí es Nuevo León, aquí plasmo lo que es el territorio, podría decirse que este cuadro es todo Nuevo León. Y bueno, principalmente los factores bióticos son todos aquellos conjuntos que abarca toda la materia viva. Por ejemplo, en su caso, en lo que es de la maqueta, son las plantas, ya sean árboles y cosechas. Mientras tanto que los factores abióticos abarcan todo aquello que no posee vida dentro del ecosistema, como lo puede ser el agua que aquí pongo una laguna, el suelo, que es vital, aparte de darle su consistencia a los cultivos, le da sus nutrientes y de ahí de los captan. El clima, el aire, las rocas, entre otros. También aquí mencionamos podría ser el sol. Y bueno, y bien, ya lo antes mencionado de los factores pueden limitar la distribución y la abundancia de los organismos presentes, que son los principales cultivos de la región de Nuevo León. Una de las propuestas que podríamos utilizar, o mejor dicho, proporcionar a la ciudadanía para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales es el uso sostenible de estos mismos de acuerdo con la capacidad de carga de los ecosistemas, la ecoeficiencia como la aceptación del reto del desarrollo sostenible y oportunidad de negocio, al igual que de la responsabilidad compartida de los diferentes agentes sociales con la implicación de todos los elementos sociales. Y bueno, el desarrollo sostenible que podríamos dar es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Dándose esa idea, tendríamos que proponer ideas como por ejemplo lo es el uso de la agua de lluvia para regar estos cultivos, ya que esto nos proporciona una reutilización de lo que es el agua de la lluvia, este, para captarla con un sistema de recolección de agua de lluvia. Por ejemplo, lo que es en una casa, poner ductos por alrededor de la casa en el techo y colocar, podrían decirse tambos o rotoplas que almacenen esta agua y después utilizarlas para el riego de los cultivos, ya sean plantas, árboles o algunos otros tipos de plantas, para la redundancia, con lo cual el impacto ambiental haría algo de diferencia, ya que podríamos estar proponiendo más ideas a futuro
por ejemplo, en la utilización de la energía eléctrica para los hogares, tanto para máquinas, por ejemplo, utiliza la gasolina al momento, algunas personas que cultivan grandes hectáreas pues, de recursos como lo son el maíz, el trigo, utilizan grandes máquinas las cuales consumen demasiada gasolina y podrían brindarse ideas como por ejemplo la implementación de vehículos mediante la energía eléctrica. Y otra de las propuestas podría ser la energía eléctrica, de donde se podría captar, podría ser con paneles solares, ya que esto es la energía más limpia que existe hasta la actualidad y que nos favorece tanto a nosotros en lo que es el gasto, ya que el sol es un recurso que jamás se va a acabar. Y al igualmente apoyar a esto, mediante esto apoyar la no extracción del petróleo crudo, ya que de ahí es donde se deriva la gasolina. Y bien, uno de los puntos que especifica en la rúbrica es la ley del mínimo o ley de Living. Bueno, esta dice que el rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Y bien, quiere decir que un individuo necesita de varios factores y depende de ellos en cantidades determinadas. Si uno de estos factores es claramente insuficiente, no hay nada que sirva para compensar esa deficiencia. Y bien, uno de los factores los cuales influyen en el rendimiento de un individuo, por ejemplo aquí en los cultivos, es la luz, la temperatura, las sustancias nutritivas, el agua, el oxígeno, el zinc. Son algunos de los ejemplos que puedo dar. Y bien, dando un ejemplo de esta ley, podríamos decir que una planta con mucha agua puede intoxicarse por el exceso de agua y morir lentamente. También, en lo contrario, una planta sin agua o con muy poca agua puede secarse por el factor deficitario de agua y morir lentamente. Otro de los puntos también vistos es la ley de tolerancia de Shelford, que aquí voy a poner un ejemplo muy claro que se relacionarán. Bueno, la ley de tolerancia de Shelford es una ley formulada en el ámbito ecológico que establece que la existencia o la supervivencia de un ser vivo, en este caso de los cultivos, en un lugar, que podría ser aquí en Nuevo León, depende del grado en el que satisfagan un conjunto de condiciones, bien sean climáticas, topográficas, ambientales, entre otras muchas. ¿Y en esto qué quiere decir? Que todos los organismos tienen límites de tolerancia a los factores y elementos para su subsistencia. Un claro ejemplo lo fue la helada de hace un mes aquí en Nuevo León, allá por febrero, por eso del 12, si no mal me equivoco, por el 12 de febrero hubo una nevada por el frente frío que entró a nuestro estado y esto vio afectados en los sectores de cultivos, tanto como por ejemplo en grandes hectáreas de campo abierto, como también en viviendas, en edificios, se vio afectado ya que el cambio climático que hubo fue en altos rasgos, ya que bajó la temperatura a menos, la sensación se sentía a un menos 8 grados centígrados, bajo cero. Entonces esto afecta a los organismos y a su crecimiento, ya que pueden morir por la temperatura tan alta, elevada de frío que había en ese entonces. Y uno de los ejemplos claros es de las plantas de mi mamá, que aquí tenemos algunas que tenemos en macetas al aire libre. Esto ocasionó que al momento de la noche que entró la helada, estas se marchitaran muy fuertemente. Y hay algunas que ya no repusieron porque perdieron los nutrientes que tenían. Entonces son factores que pues más bien dicho determinan el crecimiento de las mismas. Entonces
Todo esto es importante conocerlo, ya que diversos factores pueden ayudar a lo que es el crecimiento y la distribución de los cultivos, en este caso del tema principal. Y bien, pues como una conclusión daría a conocer que es importante, como ya lo menciono, conocer lo que son los factores bióticos y los abióticos y de cómo estos pueden relacionarse, ya que están completamente relacionados y estos pueden ocasionar ciertas variaciones, como lo decían en las dos anteriores leyes, donde si le das más agua se puede marchitar y si no le das suficiente agua, mejor dicho, se puede debilitar la planta y puede morir. Así que es importante conocer estos datos. Y bien, doy para finalizar mi video y muchas gracias por su atención. Cualquier duda o sugerencia, les dejo mi correo electrónico que es vitanoramos@gmail.com. Y muchas gracias. Nos vemos.